Muy bien. Son las 4 de la tarde, hora de Centroamérica. Es un gusto para mí darte las buenas tardes, Lindsay, y darle las buenas tardes a las personas que nos acompañan. Vamos a dar unos momentos para que las personas puedan ir ingresando y mientras tanto aprovechar pues para saludarles, para presentarme, para hablar un poquito de este espacio. Mi nombre es Claire de Meservil, yo soy psicóloga, trabajo y vivo en Costa Rica. Trabajo como especialista en involucramiento comunitario con el IIRP, que son las siglas en inglés del International Institute for Restorative Practices. Desde el año pasado, hace aproximadamente un año y medio, tenemos estos espacios de webinars abiertos a la comunidad que nos permitan pues continuar construyendo estas redes, esta comunidad de comunidades entre practicantes en prácticas restaurativas y justicia restaurativa. Una de las organizaciones que ha sido aliada, amiga y maestra, pues ha sido el Centro Integral de Resolución de Conflictos CIREC, rama del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Y entonces Lindsay, directora del CIREC, y yo pensamos que es una oportunidad valiosísima el poder cofacilitar y coorganizar estos espacios. Así que hoy, 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, es que pues nos reunimos para poder compartir y para poder hablar sobre este tema de accionar la paz. Entonces me gustaría, antes de pasarle la palabra a Lindsay, presentarla. Yo sé que muchas de las personas que nos están acompañando la conocen. Aún así, es para mí importante decirles que Lindsay Tencio Villafuerte es licenciada en psicología. Está certificada en mediación y conciliación, en círculos de paz y en prácticas restaurativas. Ella está certificada en mediación en línea por la ODR Latinoamérica y FIME y es actualmente la directora del Centro Integral de Resolución de Conflictos CIREC del Colegio de Profesionales en Psicología, en el cual asume funciones de capacitación, promoción, administración, gestión de procesos de resolución alterna de conflictos, pues entre otras muchísimas cosas que hace Lindsay. Yo aprendo muchísimo de ella y para mí siempre ha sido una alegría compartir espacios, también con todo el trabajo con juventud, con todo el trabajo con infancia también en Pinta por la Paz. Bueno, yo creo que hay muchísimo de lo que podríamos hablar. Y pasarte la palabra diciendo, bueno, Lindsay y yo nos pudimos conocer en el año 2016, hablando sobre todo lo que era la inauguración del centro. En aquel momento Lindsay lo dirigía y estaba de codirector también Rolando Perlaza, a quien le mandamos un gran abrazo, un gran amigo. Pero bueno, desde allí hemos aprendido mucho, caminado juntas, pero pues Lindsay, yo también me gustaría, aprovechando la apertura de este espacio, preguntarte, pues, ¿qué te atrajo a todo este tema de cultura de paz y de resolución integral de conflictos y de resolución alterna de conflictos, pues desde antes de ese 2016 en que ya pudimos encontrarnos? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo creo que también desde el centro, desde el CIREC también siempre es un privilegio poder compartir con vos estos espacios. Estas conversaciones que a veces tenemos fuera de un webinar y que decimos, deberíamos conversarlo con las demás personas de estos temas que estamos hablando, ¿verdad? Y nuestras reuniones siempre son muy extensas por eso mismo, ¿verdad? Porque tenemos mucho que conversar al respecto y bueno, es una bonita oportunidad para en un tono muy horizontal poder compartir desde la experiencia cuál ha sido, ¿verdad? Ese aprendizaje que hemos obtenido. Y bueno, igual, como te digo, te admiro muchísimo, te lo he dicho en otros espacios. También agradezco mucho la oportunidad de haber llegado a dirigir el CIREC, porque eso me dio la oportunidad de conocerte y de trabajar con vos y con muchas otras compañeras y compañeros que también admiro y reconozco mucho el trabajo que están haciendo. Entonces, bueno, llena de gratitud desde ya, ¿verdad? De que aceptaras compartir este espacio también con el centro. ¿Qué me atrajo? Bueno, debo decir que es una experiencia primero personal. Yo trabajé 6 años en un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción. Los últimos 4 años con mujeres con hijos. Era un programa que tenían para rehabilitarse junto a sus hijos, entonces tenían ambas opciones. Cumplir el tratamiento, pero continuar con ese rol de madre que tal vez por la adicción en algún momento no habían asumido. En ese momento pues no conocía nada de esto. Sin embargo, como mucho nos pasa, creo que de las prácticas que tenemos hoy, mucho lo hacíamos sin saber cómo se llamaban, ¿verdad? Sin saber que eso tenía nombre.
los círculos, las reuniones, ese uno a uno que en ocasiones hacíamos tan horizontales, bueno, ahora tienen un nombre y tienen un significado para mí a nivel profesional. En ese momento, pues yo necesitaba salir de esa institución, ya eran 6 años de trabajar con esta población y por salud mental también era importante salir. Busqué otras opciones y entre esas opciones, pues conocí la mediación y empecé a capacitarme mientras preparaba mi salida de esa institución. Con esa institución terminé saliendo con un acuerdo de mediación, justamente terminando mi certificación. Diría que lo puse a prueba, ¿verdad? De una casa de justicia y logré conversar con esas personas que tal vez en otro espacio hubiese sido otro resultado totalmente mi salida de esa institución. Entonces, ver cómo funcionó el proceso, ver el acompañamiento que tuve, me llevó a conocer un mundo completamente nuevo para mí, un mundo que me resultó muy positivo, muy productivo y bueno, y desde ahí empecé, pues no me retiré más hasta ahora que terminé trabajando en el colegio, entonces cada vez ha sido como aumentando más las metodologías y la experiencia también gratificante. Sí, yo creo que cuando nosotras nos involucramos con estos temas, vos desde la mediación iniciaste, yo inicié desde la parte de prácticas restaurativas y desde ahí hemos continuado tejiendo, ¿verdad? Experiencias, aprendizajes, buscando enriquecernos mutuamente. Yo no tengo certificación en mediadora, no estoy formada como mediadora, vos sí, tenés formación en prácticas restaurativas y en círculos de paz y siempre buscar dentro de esa diversidad metodológica, pues esta columna medular, que es este tema de construir cultura de paz. Y bueno, una de las razones por las que dijimos tengamos esta conversación en el Día Internacional de la No Violencia es a veces la preocupación que nos genera, por un lado, que el tema de cultura de paz se perciba como muy abstracto, es esta cosa como elevada, iluminada, inalcanzable, o por otro lado, que se romantice, que se sentimentalice esta cultura de paz. Hablar de cultura de paz, ¿a quién no le va a gustar? Todo el mundo le gusta hablar cultura de paz porque es algo que nadie le va a caer mal. ¿Quién va a decir que está en contra de cultura de paz? Eso no se dice, no se puede. Y de ahí es que nos surge esta inquietud, hablemos de accionar la paz. ¿Qué significa este accionar la paz? Entonces, qué difícil entrarle a ese concepto. ¿Qué entendemos por paz? ¿A qué nos referimos cuando hablamos, bueno, construir cultura de paz? Digamos que tiene que ver más allá con esta cuestión reflexiva de ver hacia el horizonte con esperanza en el alma. Ok, ¿cómo se acciona en la vida cotidiana? Entonces, pues antes de pedirte que nos contes un poco más, porque yo creo que esta es una conversación que hemos intercambiado antes y que queremos continuar intercambiando, pero también compartirla con las personas que nos están acompañando hoy. Para las personas que están viendo este webinar en diferido, sea que lo estén viendo a través del canal del podcast, a través del canal de YouTube, pueden también poner sus comentarios en las opciones de comentarios y de verdad que de manera asincrónica les iremos contestando. Y a quienes están aquí en vivo hoy, 2 de octubre, a estas 4 de la tarde hora de Centroamérica, también nos pueden poner en el chat quiénes son ustedes, de dónde nos acompañan, qué los motivó a acompañarnos en este webinar el día de hoy. Y también, tal vez, Lindsay, si vos me hicieras el favor de poner el enlace en el chat y yo mostrarles rápidamente, pues dar una oportunidad de participar construyendo una nube de palabras entre todos y todas. Aquí yo estoy poniendo un enlace de Menti, donde entrando en la página menti.com, si utilizamos el código 54751708, podemos poner algunas palabras o frases que se les ocurran y pueden participar varias veces si así lo quieren. ¿Qué asocian con cultura de paz? Pensamos en cultura de paz, ok, bueno, entonces, ¿qué se me viene a la mente en términos de palabras, imágenes, ejemplos, experiencias? Entonces, dejemos corriendo esta nube, vayámosla tejiendo entre todas y todas, vamos construyéndola. Ahorita regresamos a compartirla para que la podamos intercambiar. Tenemos acá en el chat también, nos saluda Cintia de Costa Rica, apasionada de estos temas, afortunada de encontrarlas en el camino y pues nosotras también afortunadas de encontrarte, Cintia. Y bueno, y antes de leer otros saludos, pues, Lindsay, ¿cómo accionamos la paz? ¿Qué asociamos con paz? ¿Cómo se ve en la vida del día a día?
Ahora que estabas explicando, introduciendo esta pregunta, Claire, y bueno, y espero, yo también les puse en el chat el enlace para que puedan compartirlo, sea como por el código o por el enlace directo. Era una pregunta que nos hacíamos antes de desarrollar este proceso del webinar y pensar, bueno, y, y antes de saber cómo accionar, bueno, ¿qué entendemos por paz, verdad? ¿Qué es lo que estamos definiendo? ¿Cuál es el concepto que estamos acuñando para este trabajo que estamos realizando? ¿De dónde nace? ¿Por qué nos llama la atención? Y, y bueno, y hemos estudiado también que hay un concepto inicialmente de una paz que refiere a una ausencia de violencia, a una ausencia de guerra, y que en definitiva no es la que queremos nosotros, no es la que estamos o por la que estamos trabajando, no es eso lo que estamos buscando. Eh, y bien Galton vino a dar fuera como un norte con esta definición de paz negativa y nos trae el concepto o empieza a introducir el concepto de paz positiva y de cómo, de cómo, a ver, cómo trabajarlo diferente y cómo empezar a conocer otros conceptos. Y creo que justamente por eso es que hablamos hoy, nos resuena un tipo de paz, como lo menciona Muñoz, más imperfecta, ¿verdad? Sobre esa paz imperfecta en la cual estamos trabajando constantemente. Y cuando escuchamos ese concepto, a mí me resuena muchísimo y es con el concepto que trabajo, es con el concepto que hemos gestionado cada una de las acciones que hacemos, porque como seres humanos también estamos en transformación constantemente. Y ese concepto de paz pues también crece con nosotros, ese concepto de paz también va transformándose, va ajustándose también a las situaciones que tenemos y no termina, ¿verdad? Y entonces a mí me gusta esta propuesta de Francisco Muñoz que dice, no es algo fijo, no es algo que alcanzamos ya y no tenemos que hacer nada más, sino que es algo que constantemente y permanentemente vamos a estar construyendo. Y eso creo que nos despierta creatividad, nos despierta interés, nos despierta esa pasión, la mantiene viva. Creo yo que es mucho de lo que hemos encontrado en nuestro quehacer. Cómo mantener vivo ese interés, cómo no seguir hablando de lo mismo, sino cómo seguir creciendo, cómo buscar más herramientas para que las personas trabajen desde lo preventivo, ¿verdad? Esto es lo que tenemos y si algo se presenta, estamos preparados. Cómo trabajar no solamente desde la prevención o desde la parte reactiva. Ese concepto de paz cubre todo esto que nosotros queremos reflejar. Creo que alcanza para todo esto que hemos venido desarrollando, para estas prácticas que hemos venido ofreciendo. Entonces me gusta ese concepto, lo tomo desde ahí, creo que es desde la línea que el centro tiene también, desde esa construcción muy horizontal además, ¿verdad? Muy cercana, muy humana y muy de compartir experiencias, porque yo creo en ese efecto multiplicador que no solo lo malo, ¿verdad? Se contagia. Más ahora que estamos en este tema de pandemia, también lo bueno se contagia, ¿verdad? También las acciones positivas se contagian. Y cosas sencillas, vos hablabas de, hay que ser un catedrático, hay que estudiar muchísimo para hablar del concepto. Bueno, es importante conocer de la paz para hablar de la paz, pero es importante aún más vivirla y accionarla justamente para ir cayendo a ese tema, para hablar de ella constantemente y con más fluidez, con más credibilidad. Esa coherencia de la que también hemos conversado en otro momento, que no quiere decir perfección, sino que quiere decir que yo estoy consciente y que también me reviso y que reconozco en el otro y en mí las situaciones que me llevan a mantenerme en una construcción constante de paz. Y es que mucho de lo que nosotras trabajamos tiene que ver con ambientes de trabajo de diferente naturaleza, sea lo que es una cultura organizacional, sea lo que es una cultura en una comunidad educativa, inclusive en el trabajo con justicia o desde la parte de sociedad civil con diferentes tipos de enfoques y hacia diferentes tipos de beneficiarios. Entonces la tenemos como muy en mente en ambientes de trabajo. Pero bueno, en estos más de 5 años que tenemos de trabajar juntas, sí nos ha pasado, más que somos mamás, más que nos tocó atravesar todo lo que fue el tema de la pandemia el año pasado, de lo que era traer la parte escolar a lo que es el ambiente de casa y también la parte laboral, el ambiente de casa. A mí no se me olvida a veces en las que yo te he llamado por teléfono a decirte,
Se supone que yo paso hablando de prácticas restaurativas y vieras cómo le hablé por teléfono a este familiar, por ejemplo. Y eso que vos decías, no es ese sinónimo de perfección, pero sí es ese sinónimo de búsqueda. Y en el trabajo con grupos hemos dicho a menudo, el desarrollo profesional que se sostiene en el tiempo es el que se enlaza con ese crecimiento personal, ¿verdad? No quiere decir que somos perfectos, no quiere decir que estamos tratando de mostrar una cara que no es honesta, pero sí que estamos en esa búsqueda de consistencia, de coherencia, de integridad. Es que si no, ¿cómo lo hacemos? Pero eso quiere decir esa paz imperfecta y eso requiere intención. Creo que fue en la inauguración del centro, si no me equivoco, cuando hablábamos de esta frase de Martín Baró, la paz es un verbo. Es lo opuesto a la pasividad. Cultura de paz no es pasiva. ¿Y qué significa cultura de paz? En un momento de mucho estrés, en mi casa con mis hijos. ¿Qué significa cultura de paz en un conflicto con un compañero, con una compañera de trabajo que yo percibo que no me entiende? ¿Qué es cultura de paz en un centro educativo en donde hay problemas de inseguridad tremendos? ¿Qué significa cultura de paz en una organización de la sociedad civil que está lidiando con recursos tremendamente limitados? ¿Verdad? Ahora, antes de seguir con eso, quiero hacer paréntesis nada más para saludar a María Jimena Abarca, que nos está saludando también a través del chat, y para compartirles cómo va nuestra nube. Es como vos decías, más que un tema únicamente teórico, cultura de paz, ¿cómo la entendemos desde la vida cotidiana? Tenemos acá la palabra amor que está en el centro y en letras más grandes, quiere decir que diferentes personas la han enviado. Armonía entre el ser humano y la naturaleza, resolución de conflictos, humanidad, empatía, creatividad, tranquilidad, convivencia pacífica, justicia y ética. Me gusta mucho eso de justicia y ética, lo que hablábamos de la consistencia. Cultura de paz es consistencia, conexión, escucha, diálogo, resolución de conflictos, horizontalidad. La nube queda abierta. Si siguen enviando respuestas, las seguimos integrando, pero por ahorita voy a pausar por aquí. Cuando nosotras escuchamos hablar de paz como un estado, a veces nosotras hemos hablado de, ¿será que estamos pensando que es algo estático? Que es algo que se alcanza y ya lo, ya lo alcancé, que queda listo como una meta cumplida. Entonces, a veces como lo que hablamos de la felicidad, que decimos, no es un estado, es un camino, y decimos, bueno, la paz no es un estado, es un camino, y suena muy bien, pero ¿qué significa, Lindsay, cuando hablamos de accionar la paz? ¿A qué nos estamos refiriendo? Ahora que quería retomar algo que mencionaste antes, Claire, eh, y es que somos integrales además. Entonces, ¿cómo ser pacíficos solamente en un área de nuestras vidas y en la otra, pues, ser completamente punitivo, permisivo, negligente? Eso no lo concebimos y creo que por eso es que nos llama tanto la atención este concepto y por eso es que lo traemos hoy a conversación. Porque Claire lo decía y lo hemos escuchado en otros espacios. El viernes daba una capacitación en la que estamos trabajando también de manera conjunta y decían, es que esto suena como que alguien puede ser restaurativo a medias. Y yo, pues me llamó muchísimo la atención ese concepto, esa expresión de restaurativo a medias, porque entonces yo le decía al grupo, entonces no estamos siendo restaurativos, porque no podemos ser como con una intención detrás de manipular, de otras acciones, ¿verdad? Entonces aclarábamos eso, ¿verdad? De que uno puede tener diferentes situaciones y puede ser que no en todas va a ser restaurativo. Puede ser que no en todas logro hacer la pausa, pero si mi intención siempre es conectar, es aportar, es construir, es colaborar, entonces eso está bien, ¿verdad? Pero si a lo contrario, lo que quiero con esta acción es buscar información, montar precedentes para un proceso disciplinario que me ha sucedido también, ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces, ese a medias yo diría que no existe, sino que es un proceso en el cual reconozco que cometo errores y los corrijo casi de manera inmediata porque logro hacer una pausa importante. Cuando hablamos de accionar, y esto es algo que vos también nos has explicado bastante, Claire,
Recuerdo en las últimas jornadas presenciales que hicimos por el mes de la paz, vos hablaste muchísimo del tema de cómo accionar la paz y qué implicaba este tema de que accionemos la paz, de que no es pasividad, de que trabajar cultura de paz no es que todo el mundo puede hacernos y hacernos y hacernos y no va a suceder nada. No quiere decir que me quedo en conceptos teóricos y nada más, sino que es algo más. Lo llevo a la práctica, lo llevo al diario vivir, eh, incluso empezando por acciones muy sencillas. Y yo les digo siempre, desde su metro cuadrado, me han escuchado en otros momentos decirlo, desde el metro cuadrado que nos corresponde, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo acciono yo la paz? Con algo tan sencillo como agradecer. Por ejemplo, si estoy en un traslado sencillo, yo les pongo este ejemplo en ocasiones, estoy trasladándome en un autobús y a veces bajamos y no podemos decir ni gracias. Entonces, ¿qué implica ese accionar de la paz? Justamente esas pequeñas cositas van sumando y van haciendo ese efecto multiplicador del que hablábamos inicialmente. A veces en el corre-corre, en la dinámica, en los diferentes roles que tenemos, olvidamos incluso un acto de gratitud, un acto de muchas gracias por el servicio que me dio o muchas gracias, que tenga muy buen día. Algo sencillo. Yo lo empezaría a ver desde ahí, porque cuando les compartimos a las personas cómo construir cultura de paz, no queremos que piensen que es algo completamente complejo, a lo cual usted primero tiene que pasar por tantas horas de capacitación y ahí usted va a empezar a construir cultura de paz. ¿Cómo le decimos eso a una persona que está en el cuidado de niños en la casa, por ejemplo? ¿Cómo le decimos eso a una persona que está en la comunidad y que tal vez tiene muchos conflictos o tiene muchos problemas económicos y demás? ¿Cómo le decimos que primero tiene que pasar por todo un proceso para entender esta iluminación tan, ¿verdad? Como decía Claire, de qué implica hacer paz? Entonces yo creo que estamos en el deber de mostrar cuáles acciones sencillas, cotidianas, me llevan a fomentar paz en mi entorno familiar, con mis hijos. Cómo, ¿verdad? Cómo ser restaurativo y cómo trabajar cultura de paz en una situación. Recuerdo a Miguel Tello cuando dice, quebraron el jarrón y yo entré y era mi jarrón favorito y cómo reacciono yo ahí, ¿verdad? Ok, entonces trabajar paz también implica detenerme y revisar, hacer esa pausa y darme un momento para poder saber qué es lo que va a hacer. Ese no reaccionar es una forma también de accionar la paz. ¿Qué más estoy haciendo? ¿O estoy esperando que los demás hagan algo para que esto se solucione? Es que qué sociedad tan conflictiva tenemos. ¿Cómo ha aumentado la violencia? Ya no somos el Costa Rica del pura vida. Bueno, sí, toda esa percepción, pues nosotros también la tenemos, también vemos los medios de comunicación, pero ¿qué estoy haciendo yo para que eso vaya a futuro tener algún tipo de cambio? ¿Qué estoy mostrando yo a nivel de ejemplo con mis hijos e hijas, con mis empleados, con las personas con las cuales trabajo, con las personas de la comunidad, ¿verdad? Al final esto implica una construcción de comunidad importante. Por ahí nos decían en un webinar, no sé ni quién es mi vecino a veces, ¿verdad? Qué complejo, porque en una situación de emergencia, pues tampoco sé con quién vivo a la par. No sé la situación del entorno, y esto ha aumentado, por ejemplo, los conflictos en condominios, porque ya ni siquiera tenemos la oportunidad de conectar con las personas con las cuales convivimos por ejemplo, un espacio de vivienda. Entonces yo empezaría por eso, claro, por acciones muy pequeñas. eh, y si estamos desde un rol en el que podemos accionar aún más, ¿verdad? En el que podemos promover espacios desde edades muy tempranas, cómo mostrarles, o cómo nos muestran más bien las de edades más tempranas, cómo accionarla, porque nos hemos quedado sorprendidos, y siempre lo digo, de cómo nos enseñan los niños y las niñas cuando hablamos de estos temas. Tienen un aprendizaje enorme que más bien nosotros podemos sentarnos y reaprender muchas cosas y desaprender otras, para llevar esto a la práctica. Y eso que estás mencionando ahorita para mí es vital. Yo creo que parte también de este tema de cultura de paz tiene que ver con ser sensibles a esta necesidad de participación cada vez más inclusiva, accesible, que pueda salirse de ese adultocentrismo, ¿verdad? Y de otro tipo de exclusiones que en realidad lo que hacen es reproducir el mismo discurso de siempre,
para efectos prácticos, a mí me gustaría compartir la definición del CIREC, de cultura de paz, porque la encuentro tremendamente útil. Acá la tengo anotada. Si la digo con alguna corrección, usted me ayuda, que si hace falta alguna corrección, quiero decir. Acá el CIREC define cultura de paz como el desarrollo de una cultura respetuosa de los derechos humanos, sostenible y en armonía con el medio ambiente y su entorno, donde se gestionan constructivamente los conflictos y se respetan plenamente las diferencias. Y a mí me gusta mucho esta definición porque sí, empieza por el metro cuadrado, pero no saca del metro cuadrado, ¿verdad? Tiene que ver con este estilo de vida, donde la idea no es hablar de cultura de paz en términos que se sientan dogmáticos, pero sí en términos donde el tema de la integridad y la consistencia es muy importante, que no significa perfección, especialmente cuando hablamos de accionarla desde la familia. Y yo creo que la ruta siempre es decir, voy a aprender de mis errores, en lugar de tratar de esconderlos, ¿verdad? O de tratar de convertirlos en un catalizador de culpa, pero tampoco dejarlos ahí. Yo creo que siguiendo con los ejemplos de maternidad, en mi caso personal es que ser mamá es una de las dimensiones pues muy significativas de mi identidad y estoy en una etapa de vida en la que es pues un accionar muy intenso, ¿verdad? Conversando con otras mamás, eso que decimos si somos de las ciencias sociales o si trabajamos de este tipo de temáticas, a veces las palabras que utilizamos es y en ese momento se me cayó lo restaurativa. En ese momento se me cayó la cultura de paz. Pero si lo vemos con calma, no es que se cayó, es que me equivoqué, es que tuve un traspié, es que soy humana y a veces no me sale bien, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué voy a hacer con ese error? O me voy a empezar a dar el permiso de disociarme y de decir, aquí vengo yo, que sé mucho de cultura de paz y de prácticas restaurativas, pero en el fondo yo sé que como mamá no me sale. Entonces es ese decir, no, ese no me sale, es más bien un error y de este error que puedo aprender, cómo puedo ser un poquito mejor a la próxima. Para mí, accionar la paz el año pasado, que en mis propias circunstancias significó trabajar desde casa mientras también funcionaba la escuela en casa, significó darme cuenta que es importante no empujar a mis hijos cuando se asoman y yo estoy en reunión, cuando vienen y me preguntan algo. Alguna vez me di cuenta que lo estaba haciendo o que de pronto les daba esa mirada fulminante de no me interrumpa y, y luego fue empezar a pensar, y vos me has ayudado a pensar porque también lo hemos compartido, este tipo de situaciones, bueno, ¿esto qué va a significar en mi relación con ellos a lo largo del tiempo? ¿Verdad? Y de pronto yo sé que para mí es urgente poder trabajar bien en este espacio y que mis compañeros, compañeras, mi jefe, mi jefa, ¿verdad? Que está al otro lado de la pantalla, me puedan ver. Por aquí están haciéndome aquí los efectos especiales en el fondo. Para las personas que escuchan solo el audio, me refiero a que mi hijo está aquí asomado a donde estoy yo. Em, es el asunto de poder decir, bueno, qué es urgente, qué es importante y ese accionar la paz, no solo en mi relación familiar, sino en ese generar conciencia más allá del metro cuadrado. ¿Qué hace falta en los ambientes de trabajo para que podamos reconocer que nuestros roles de cuido no pueden ser algo que esté escondido o pretender que no existe, sino que también es parte de nuestra integralidad como seres humanos? ¿Qué cosas en términos de ambientes de trabajo, de comunidades, hace falta trascender, hace falta cuestionar? Cultura de paz, y esto lo hemos hablado en diferentes eventos, significa abrir espacios que no existen a veces y fortalecer a veces los que ya existen y están un poco abandonados, esa capacidad para la organización, para la colectividad, para el cuestionamiento, desde centros escolares, para esa pedagogía crítica. Y a la gente a veces nos da temor, ¿verdad? Nos da temor. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer espacios para hablar acerca de mis responsabilidades como mamá en el ambiente de trabajo? Eso va a hacer que me consideren peor profesional. Bueno, lamentablemente hay una serie de fuerzas en la sociedad que podrían hacer que las cosas no resulten de la manera más justa, de la manera más inclusiva, de la manera más accesible, de la manera más humana. Bueno, entonces, ¿cómo accionamos la paz? ¿Qué significa abrir esas conversaciones? ¿Qué pasa si hablamos de pedagogía crítica en los ambientes de colegio? Hay gente que tal vez eso le va a parecer incómodo, le va a disgustar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa trabajar en eso?
Pero ahí es donde tenemos este gran desafío de accionar una paz que no sea la paz negativa, esa paz que niega, que evita el conflicto, que deja todo quedito para que no haya problemas. Martin Luther King Jr. en todo su trabajo por los derechos civiles y como un referente de la no violencia, era uno que condenaba constantemente la paz negativa, esa paz complaciente, esa paz cómoda, esa paz conforme. El dato que Kazu Haga dice en su libro Resistencia que sana, es muy interesante. Él dice, Martin Luther King Jr., un referente de la no violencia, del activismo desde la paz, fue arrestado 49 veces en su vida por alterar la paz. Ese fue el crimen que se le atribuye. Me parece que el número 49 es el correcto. Tal vez pueda equivocarme, pero es por ahí. Fue arrestado 49 veces en su vida por alterar la paz en ese accionar la paz, en ese proyecto de construcción de paz. Entonces ahí yo creo que tenemos una serie de desafíos de cómo promover una cultura de paz que desromantice esta idea de hablar en términos que a todos nos encantan, que a todos nos suenan muy bien, todos apoyamos cultura de paz, pero cómo la navegamos cuando ya resulta en abrir espacios que tal vez no existen, en tener conversaciones que son difíciles, en tratar de hacer puentes con gente que no me agrada, en cuestionarme en ciertas cosas en las que yo no me quiero cuestionar porque estoy muy cómoda, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte donde ahí sí el tema de la consistencia, el tema de la integridad se empieza a poner muy, muy cuesta arriba. Lindsay, desde las organizaciones en las que vos has trabajado, algunas hemos hecho trabajo conjunto, otras hemos hecho un trabajo muy diversificado. ¿Qué prácticas has identificado vos para activar, para mover, para construir la paz? Ahora estaba también recordando, Claire, cuando llegamos y ofrecemos primero, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar del centro y cómo llegar a promocionarlo, cómo llevar la idea de que tenemos un centro de conciliación, un centro de mediación, y eso qué implica, ¿verdad? Y, y bueno, y empezar no a convencer, porque no creo que ese es el objetivo de, bueno, ni de usted desde el instituto, ni tampoco el que yo tengo desde el centro. No se trata de convencer, sino de que la gente pueda aprender mientras lleva a la práctica esto, mientras lo escucha, mientras lo revisa. Entonces, me quedaba pensando en cuando vamos a promocionar algo, cuando vamos a explicar algún procedimiento, alguna metodología, y recibimos esa resistencia de, sí, suena muy lindo, pero acá son tantos años de, ¿verdad? Sí, eso se oye bien, pero, ¿y si eso no resulta qué? ¿Verdad? Entonces, de una vez entra un cuestionamiento hacia lo que tenemos, que puede ser que suene todavía muy romántico, como vos lo dices, que suene todavía tal vez muy lejano a lo que estamos visualizando desde el otro lado. Y bueno, y cómo darle vuelta a eso, cómo mostrarle a la gente, y eso es algo que creo que hemos ido estableciendo nosotros, tanto en capacitaciones como en otros espacios que hemos compartido, y es enseñar a las personas cómo. No solamente decirles que esto existe y que es maravilloso, nos pasa cuando hablamos de justicia restaurativa, que también se le da un tono muy romántico, incluso hasta de alcahuetería, ¿verdad? Nos pasa con centros educativos, nos pasa con instituciones a nivel laboral que dicen, esto en otro lado ya hubiese sido un despido. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué recursos tenemos y sobre qué vamos a estar trabajando? ¿Cuál es ese proceso justo del que conversamos tanto para promover espacios de cultura de paz? Entonces creo que lo primero es eso que hemos hecho, es ese pilar que también ha tenido el centro de educar para la paz. ¿Cómo educamos para la paz? Y eso va a ser como para mí lo que está como base para que hablemos de accionar la paz. ¿Cómo educamos también estos modelos? ¿Cómo les decimos a las personas qué implica un discurso o un uno a uno respetuoso con un proceso justo? ¿Qué implica que yo aprenda a escuchar mejor a las personas que tengo ahí? ¿Qué implica que tome el parecer de todas las personas que están involucradas en una situación y no nada más con la que me trajo la historia y con esa toma de decisiones?
que implica poder revisar toda la película, dice Daniel Martínez, y no solamente los últimos 15 minutos de la película. Esas pequeñas cosas que a través de las capacitaciones podemos mostrar y podemos modelar, los invitan a accionar más fácilmente la paz. Lo vemos, por ejemplo, en los talleres cuando tienen que hacer algún caso y cuando tienen que llevarlo a la práctica. No solamente lleves el folleto, estos son los pasos, esto es lo que dice la teoría. No, revisemos y cómo llevamos esto ahora a la práctica. ¿Cómo lo llevamos a este caso? Y les ha funcionado, por ejemplo, a las personas muchísimo todo el tema de simulaciones. Cuando hacemos prácticas restaurativas, cómo hacemos subgrupos y conversamos de cómo llevamos casos de temas difíciles, de conversaciones difíciles, de las que a veces no queremos, ¿verdad? Si puedo evadir por acá es mucho más sencillo. Si puedo hacerlo a través de un procedimiento disciplinario tradicional, mejor, porque entonces lo que llego es a defenderme y que alguien tome la decisión. Cómo mostrarle a la gente que tienen la sabiduría, ¿verdad? Como lo dice Kate Planes, para resolver, para acompañar, cómo devolver la responsabilidad a las personas también, de decirles, este conflicto es suyo, sentémonos, revisemos qué propone, qué tiene que suceder, ¿verdad? Y hay muchas formas en las que hemos venido trabajando, pero creo que la clave es el educar. Y ahí podríamos hablar de cómo estamos haciéndolo en diferentes entornos. Y vos mencionabas Pinta por la Paz. Bueno, los padres se han visto también impactados a través de los chicos y las chicas cuando pasan por un taller de estos. Hemos recibido correos donde nos agradecen porque les gustó mucho la actividad y pudieron hacer, no sé, el frasco de la convivencia. Entonces construyeron el frasco de la convivencia y ha sido una maravilla en pandemia. Entonces recibimos eso, creo que eso es parte de la educación que estamos dando. Si nos vamos, vos decías, a hacer las cosas que no se están haciendo, ¿verdad? ¿Cómo generamos los espacios? No para atender la violencia, tal vez, sino para dar herramientas que permitan, pues, tener los recursos necesarios para resolver, para transformar, para gestionar. Entonces pienso en escucharte, cómo estos chicos y estas chicas se han enganchado de una manera a estos espacios y ya los requieren, ya dicen, ¿cuándo es el tercer sábado del mes? Estamos creando una conciencia y hay un grupo de chicos y de chicas que están aprendiendo conceptos nuevos a través de una herramienta de círculos de paz, por ejemplo, de una metodología como esta. Entonces, en cada uno de los que te pudiese explicar, creo que caemos en el tema de la educación como una base, en ese educar que tenemos, y eso le va a ir dando herramientas a las personas para que accionen más fácilmente la paz. Cuando nos cuentan, el trato que tienen es diferente, claro, porque estamos buscando humanizar los procesos, porque estamos tratando de conectar con lo que las personas están sintiendo ante un proceso disciplinario, por ejemplo, en una fiscalía, que debe ser un proceso feo, fuerte, cansado, ¿verdad? No me imagino un proceso disciplinario que sea bonito, que sea agradable, que dicha que me llamó a la fiscalía, pues no creo que eso lo podamos experimentar así. Y a pesar de eso, poder escuchar a una persona decir, me sentí bien con el procedimiento, muchas gracias por escucharme, a pesar de que era un proceso incómodo, pues no me sentí como pensé que me iba, bueno, como venía desde el trayecto en el traslado hacia el colegio. Entonces buscamos eso también, cómo humanizar esos procesos que estamos aplicando, y eso es gracias también a las personas que se han ido acercando, Claire, que tienen esa pasión y ese mismo compromiso, hacen sintonía con lo que estamos tratando de ofrecer, y eso pues potencia ese accionar que estamos buscando. Sí, y ese accionar que empieza por poder, cómo recuperar esa motivación hacia la participación, ¿verdad? Porque de pronto esta cultura de paz, tal vez el antagonismo no es necesariamente únicamente el tema de una agresividad, aunque claro que está ahí, también hay un tema de desvinculación, de aislamiento, de individualismo, de indiferencia. Y lo hemos hablado, cómo desde la parte educativa, desde el trabajo con niños, niñas, adolescentes, trabajar junto con ellas y ellos, no a ellas y ellos, sino con ellas y ellos en conjunto, de una manera dialéctica, es esta formación en una ciudadanía afectiva, estas habilidades para una ciudadanía afectiva, que es una ciudadanía que reconoce al otro, que reconoce nuestra interdependencia, que le interesa participar
que va aprendiendo estas herramientas para la inteligencia emocional, para la comunicación no violenta, para la resolución de conflictos. ¿Cómo sería si aprendiéramos estas cosas desde que estamos pequeños, desde que estamos pequeñas? Nosotras, bueno, no puedo hablar por vos, pero yo puedo hablar por mí, que yo aprendí estas herramientas ya adulta y me habrían servido mucho, de mucho antes. Y no solo eso, sino accionar la paz desde este involucramiento ciudadano. Estaba escuchando uno de estos webinars con Camila Vergara sobre todo el tema de participación y de cómo generar estos espacios deliberativos y participativos desde lo que es la asamblea de asambleas que representamos las personas, que formamos un país, ¿verdad? Una república. Y ella hablaba sobre esta gran preocupación de cómo se va despolitizando la política, porque yo creo que no queremos meternos en política. Nos da temor, nos da tedio, nos da agotamiento, nos da desesperanza, pero bueno, trabajamos cultura de paz porque tenemos este sentido de esperanza de que se puede construir un panorama mejor, pero para construirlo hay pues que participar, y ese participar que va más allá únicamente de procesos electorales, ese participar de en mi aula, en mi departamento, en el ambiente de trabajo, en mi barrio, en mi comunidad de fe, en mi familia, que tanto están habiendo espacios para participar, para involucrarme, para interesarme de lo que de lo que el otro necesita, de lo que al otro le pasa. Sí creo que en esta parte de capacitación, en esta parte educativa, algo que ha sido importante es trabajar con esta claridad metodológica, ¿verdad? Porque estos temas a las personas que nos acercamos y nos gustan, no solo nos gustan, nos encantan. Y empezamos a aprender sobre prácticas restaurativas y nos apasiona, y aprendemos sobre comunicación no violenta. Aquí está Cintia con nosotros y nos apasiona y lo queremos compartir con las personas y eso es maravilloso. Pero de pronto a veces no tenemos una claridad metodológica que nos pueda ayudar a llevar los procesos con respeto, con mucho respeto de la realidad de las otras personas, ¿verdad? Cuidando de no medicalizar los espacios, y a lo que me refiero es a no pretender que solo una persona que es muy experta o que tiene cierto título profesional es la única que podría ayudarnos a resolver el conflicto. Bueno, no, la idea de cultura de paz es devolverle el conflicto a la comunidad, dándole las herramientas, ¿verdad? Desarrollando las herramientas de una manera que sea culturalmente sensible, y sí, cuando hace falta un acompañamiento de personas con más experiencia, más específica, pues eso se hace, pero aún en medio de eso, todo este tema de la participación, del diálogo en situaciones complejas, violentas, difíciles, hablamos mucho de todos estos tratados de paz y reconciliación en diferentes países alrededor del mundo, son procesos que no se pueden improvisar, que no se pueden trabajar de una manera ligera, que hay que tener una claridad metodológica, un profundo compromiso ético, una manera de establecer puentes para saber qué vamos a hacer y cómo es que queremos hacerlo. Y bueno, tal vez por ahí a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles identificas vos como los principales retos en estos momentos para transmitir todo esto de lo que estamos hablando? Un concepto de paz que no es pasividad, pero que sí implica una dinámica constante que pueda movilizar cada vez a más personas a trabajar por la paz, que nos despierte, que nos espabile. Yo me acuerdo a Sir Ken Robinson cuando él decía, en la educación, los niños, niñas y adolescentes se nos están durmiendo. La educación no es para dormir, la educación no siempre para despertarnos. Entonces, ¿qué hace falta, verdad? Para continuar en este proceso de espabilarnos, de activarnos, de involucrarnos y de accionar estos procesos de paz. Yo tenía, hace unos días leí un artículo que salió en 2019, y ahorita no recuerdo el autor en este momento, pero es de Chile, y hablaba de que si queremos paz, preparémonos para la guerra. Y él decía, no, al contrario, ahora si queremos paz, entonces estudiemos para la paz. Eh, y bueno, creo que es eso, Claire, creo que también trata de cambiar y inclinarnos más a ser, dice Muñoz, pasólogos, ¿verdad? Buscar más herramientas que nos permitan llevar la paz en todo momento. Creo que el tema de la creatividad es necesario, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, ahora que decías, ¿cómo llevar todo esto a la gente que está en la comunidad? ¿Cómo explicarle? Y bueno, en 2019, si no me equivoco,
sacamos la campaña de la cultura de paz empieza en vos. Y bueno, y sacamos 10 áreas, y vos recordarás porque fuiste parte también de este proceso, y sacamos 10 recomendaciones o tips para cada una de las áreas, que en el área laboral, que en el área del gremio, por ejemplo, en el colegio de profesionales en psicología. Eh, y bueno, y cuando manejo y en las redes sociales, ¿verdad? Porque es paz en todos los ambientes en los cuales yo interactúo con otros. Entonces, bueno, y por ahí salió la campaña y cómo llevar esto al arte. Entonces, bueno, ahí veo la creatividad, cómo transmitirle a las personas qué hacer cuando están detrás del volante. Y por acá está Jimena también Abarca, que es de esta comisión, qué hacer cuando estamos detrás del volante en una presa, cuando vengo tal vez con una situación laboral muy cargada y todo lo que esto implica. No podemos detenernos y darles un taller o un rápido para que la persona adquiera unas herramientas ahí, pero bueno, la campaña ha sido una forma también de llevar a cabo estas recomendaciones, eh, no teóricas, sino del diario vivir, como en redes sociales, tan sencillo como no compartir, hemos dicho, información que genere más violencia, no ser parte de esa cadena, revisar mis comentarios. Por ahí un colega nos decía, la primera carta nunca se envía. Bueno, sí, porque esa primera texto que yo saco para comentar algo que me molestó, pues posiblemente va cargado de un montón de emociones ahí combinadas y bueno, cómo revisar eso antes de hacer un comentario, cómo manejar todo esto. Entonces, hay que ser muy creativos para poder transmitir toda esta información. Entonces, hay muchas formas en las que hemos logrado hacerlo y lo mencionaba anteriormente, pero creo que la constancia también, el no cansarnos, el no rendirnos, Claire. Eh, sé que hay momentos, y lo hemos conversado, en los que uno quiere ya como bajar las manos y decir, creo que ya puedo irme a otro lado, a trabajar otra cosa que no me desgaste tanto, creo que puedo ya como irme a vivir, no sé, a otro lado y ya desaparecer y dedicarme a lo mío. Y bueno, ese discurso pues hay que revisarlo también, ¿verdad? Porque ese no cansarme, ese no rendirme, ese continuar y renovando las fuerzas, pero creo que es un arte totalmente, ¿verdad? Buscar la estrategia que me mantenga enganchada y motivada, para poder seguir promoviendo esta paz que necesitamos accionar. Entonces, pues son algunas palabras, no sé, como estas que te menciono, el transformarnos también cada día nosotros, eh, yo creo que siempre buscamos muchas formas de si no entro por acá, bueno, ¿por dónde puedo llegar? Y incluso hay que conectar, hay que articular, y eso es una palabra que este año pues la hemos conversado bastante. Parte de articular es esto también que hemos decidido ahora con los webinars. Cómo tejer, decía Gloria, ¿verdad? Tejer incluso personas, ¿verdad? Relaciones, acciones, las instituciones deberíamos estar entretejidas para alcanzar un mismo objetivo. Eso es un reto enorme, que creo que tenemos enfrente y que todavía no hemos pues tomado con firmeza para decir vamos a articularnos, vamos a tejernos como instituciones, porque el bienestar de la sociedad nos compete a todos. Entonces, son muchos retos los que tenemos al frente, pero creo que principalmente tenemos que no rendirnos y bueno, y generar espacios incluso de cuidado y de autocuidado, eh, para seguir cuidando y para seguir promoviendo y para seguir avanzando. Eh, Creo que sería como eso los retos que visualizo ahorita, Claire. Y yo creo que toda esta parte también de que empieza por dentro, ¿verdad? De que este trabajo de construcción de paz empieza también por cómo estoy yo. Y ahí es donde también hemos buscado cuestionar mucho una cultura del autocuidado que esté como muy dirigida a la autocomplacencia, ¿verdad? Esta cultura de autocuidado que tiene que ver con el tema del placer y cuidarme yo porque estoy de primero yo, ¿verdad? Y más bien verla desde la perspectiva de, es que me cuido yo porque parte de cuidar de mí es cuidar de otros, pero parte de cuidar de otros es cuidar de mí. Y eso que quiero ofrecerle a los otros, esta bondad, esta humanidad común, esta conexión, este poder resolver, este construir paz, tiene que empezar por también cómo lo hago yo conmigo. Cuesta y cuesta mucho, es lo que hablábamos un poquito
más antes, ¿verdad? No se trata de que seamos perfectos porque no lo somos, pero sí se trata de ver el error, de ver el desafío, de ver el área de crecimiento, no como algo que yo estoy buscando cómo esconder, cómo tapar, cómo disociar, sino más bien algo que lo puedo usar como una plataforma para aprender cómo mañana puedo estar un poquito mejor. Y vos mencionaste algo importantísimo, el tema del descanso. En este trabajo, a ver, Marshall Rosenberg era uno que decía, la no violencia es importante porque reconocemos que vivimos en un mundo tremendamente violento. Trabajar por cultura de paz es importante porque sabemos que lo que estamos encontrando allá afuera y a veces aquí adentro no es cultura de paz. Entonces, este es un trabajo que no se acaba nunca. Y cada vez que hacemos algo donde decimos, hicimos algo que logró algo importante y luego vemos todo lo que falta. Entonces, esta posibilidad de poder hacer pausas, de descansar, de recuperar fuerzas, de articularnos, de no tener mucho cuidado con estas cuestiones del culto a la personalidad, ¿verdad? Nosotras hacemos mucha broma con esto de aquí vengo yo como la gran iluminada, que sabe, pero hacemos mucha broma de eso porque sabemos que eso es lo opuesto a lo que hacemos, que trabajamos desde nuestros grandes defectos, desde nuestras grandes limitaciones y sabiendo que necesitamos a todas las otras personas que también trabajan en esto, ¿verdad? Ese construir esa comunidad de comunidades. Cintia nos menciona acá está en el área de preguntas, pero yo creo que es un tremendo aporte más que una pregunta. Dice, la paz positiva, hace poco escuché esa palabra y me encantó. Paz no es estar bien yo, es generar ese bienestar común. Y me encanta eso que nos comparte Cintia, porque nos lleva a esa noción de interdependencia, ¿verdad? Cultura de paz quiere decir reconocer esa interdependencia. Yo creo que eso, y ahora me gustaría que antes de que terminemos, porque ya estamos a algunos minutitos de llegar al cierre de la hora, tal vez nos podés compartir y presentar el material que preparaste sobre estos 5 elementos para accionar la paz, donde hablamos también de, bueno, ¿y cuál es esa motivación que me lleva a mí a seguir creyendo en hacer esto? Yo creo que a veces uno también puede sucumbir a la desesperanza o al desgaste o a la distracción o al estrés porque estamos realmente muy ocupados y algunas personas encontraremos esa motivación de pronto en nuestra comunidad de fe, en nuestro sistema de creencias, en nuestros valores, puede ser. Yo personalmente siento que esa noción de que realmente nos necesitamos unos a otros y que si no, no vamos a lograr salir adelante. A mí eso es lo que me devuelve a decir, hay que construir paz para que podamos trabajar juntos, hasta con las personas con las que más nos cuesta, pero es porque nos necesitamos. Entonces, bueno, acá me gustaría mencionar lo que nos comparten algunos compañeros. María Jimena Barca que nos dice, nuestras tribus nos mantienen inspirados. Es agotador trabajar para la paz. Qué importante, ¿verdad? Hace falta la tribu. Eduardo nos dice si tenemos material, autores para recomendar y las recomendaciones que mencionemos acá podemos poner también los enlaces en lo que compartamos la grabación de esta conversación. Sí, yo creo que por ahí irían las consultas, las preguntas que tenemos hasta ahorita, entonces más bien te cedo la palabra. Gracias, Claire. Yo creo que ese es el enorme aprendizaje que hemos tenido. Sí sabemos que es agotador, sabemos que hay momentos en los que sí queremos ya como bajar las manos, pero el seguir trabajando con las personas ha sido clave. Y vos lo dijiste, y lo vemos desde prácticas, es trabajar con las personas, es ver lo que las personas aportan también a nuestra formación, porque creo que eso es parte de lo que tiene que no perderse, esa capacidad de aprendizaje. Siempre somos un aprendiz en todo momento, de todo. Entonces, creo que eso nos va a ir alimentando cada vez más lo que necesitamos para avanzar, para continuar, para poder seguir trabajando con las personas y sabemos que para nada es poco, pues vienen las iluminadas o vienen los expertos. Claire lo dijo muy bien, no es nada de eso, sino, ok, desde lo que yo he aprendido, desde lo que tenemos, ¿qué podemos compartir? ¿Cómo podemos acompañarles? ¿Cómo podemos ser parte de lo que usted está construyendo?
sin dejarme el mérito además, ¿verdad? Porque es su construcción y eso también es valioso. Yo recordaba el proceso que estamos empezando a hacer hace unos 2 años con el curso de ética del colegio, ¿verdad? Recibir a las personas que están por incorporarse, que hacen su proceso del curso de ética normal que hacíamos en todo momento acá en Costa Rica. Necesitamos hacer ese curso y pasar por ese proceso para ejercer profesionalmente la psicología. Y les hemos dado círculos de bienvenida a través de la metodología de los círculos de paz, y nuestro tema ha sido desde el día 1, soy porque somos. No perder ese aprendizaje de que somos comunidad, de que estamos interconectados. La interconexión no la podemos olvidar jamás. No podemos ser totalmente individuales, ni siquiera en nuestro ejercicio profesional, ni siquiera ahí. Entonces, ha sido una forma de acercarnos, de un nuevo inicio para incorporarse, y una experiencia muy, muy bonita de escuchar a las personas que se están incorporando, entrar con una visión clara de cómo promover cultura de paz ahora que pertenecen a este gremio y desde el gremio. Entonces, creo que es algo que se puede multiplicar en otros espacios de esa misma forma, sin perder esta posibilidad de interconectar, y no es una posibilidad, sino sin perder la conciencia de que estamos interconectados y que estamos en un sistema. Voy a compartir entonces, Claire, el material que me indicaste. Lo elaboramos ambas, entonces están acá los dos logos, van a encontrar las dos instituciones acá en el logo. Y voy a querer cerrar esto, era el otro. Me dice si se ve bien, Claire, por favor. Vamos a darle un momento mientras carga la vista completa. Me gustaría mencionar que hay una compañera que nos comparte en el chat, es que la paz no se puede imponer, ¿verdad? Debe venir desde adentro. Pero sí que es verdad, primero, que la imposición va muy en lo contrario a lo que hablamos cuando hablamos de cultura de paz, porque desde la definición del CIREC también que compartimos, cultura de paz tiene que ver con ese profundo respeto a las diferencias, pero quiere decir ese continuar tejiendo, ese continuar insistiendo, ese continuar buscando, ¿verdad? Cómo construir paz. Y a veces, nuevamente, eso quiere decir abrir espacios, abrir conversaciones donde hay reticencia, donde hay duda, donde hay escepticismo. Y bueno, cómo construir, cómo seguir tejiendo, cómo seguir tocando esas puertas, cómo seguir abriendo esas conversaciones, cómo seguir abriendo esa inclusión, que también es uno de los grandes desafíos en cultura de paz. Ya lo podemos ver en pantalla completa. Ok, entonces, bueno, son 5 ideas para accionar la paz que hemos construido y que queremos compartirles. También se los vamos a compartir acá por el chat para que lo puedan descargar. Como les decimos, no es algo con un alcance teórico como lo podrían tal vez no sé, esperar en otro momento, sino que es algo construido desde la experiencia, desde lo que podemos compartir con ustedes. Entonces, es construcción tanto de Claire como mía. Primero, acá tenemos una frase, ¿verdad? Que justo para hoy, que es el día de la no violencia, pues nos viene muy bien. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. No podemos pedir un cambio en el cual no estamos siendo parte, en el cual no estamos trabajando, y eso es una excelente recomendación para iniciar estas formas de accionar la paz. El primero es, ante una situación de conflicto que sea difícil, que sea desafiante, lo mejor es no reaccione, haga una pausa, revise lo que sucede y cómo va a manejarlo. Las decisiones, cuando son mediadas por una pausa, se toman mejor, resolvemos mejor, tenemos un abanico más amplio de posibilidades antes de reaccionar con todo lo que se está moviendo ahí y que en ese momento tal vez no estoy identificando para poder resolverlo de la mejor forma. Escuche de manera empática con el objetivo de comprender a la otra persona sin juzgar. Y a veces esta escucha empática implica solo escuchar. Tenemos un concepto ya o una enseñanza previa de que tenemos que responder algo, de que tenemos que incluso contar mi historia, porque la mía es peor que la suya, ¿verdad? Entonces, termino yo contando mi historia y la persona que necesitaba ser escuchada, pues no logra ser escuchada. Entonces, esta escucha empática implica eso, escuchar para comprender y a veces solo estar ahí.
Propicie espacios de autoconexión y de autocuidado, que era lo que mencionábamos antes. Realice una respiración consciente, tome, no sé, hasta disfrutar. Un día un compañero nos ponía en el chat, les invito a que se hagan una taza de té y que disfruten todo el proceso de hacer la taza de té. Desde que usted pone el agua, desde que pone la bolsita, todo, disfrute ese proceso, viva ese proceso. A veces en el ajetreo tampoco hacemos esa pausa ni siquiera para tomarnos una bebida, para disfrutarla, para saborearla. Bueno, eso lo perdemos y entonces, ¿cómo recobrar todo eso? Escribir, pintar, leer, hacer ejercicio, algo que a usted le permita tener ese espacio de autoconexión y de autocuidado. Busque maneras de regresar periódicamente a las razones por las que creemos que la cultura de paz es el camino para construir una realidad mejor. No, eso es, habla de la constancia, ¿verdad? De cómo sostenernos en esa idea. Y si en algún momento sentimos que ya no, bueno, ¿cómo volver a alimentar esa fuente que me permite seguir creyendo en la gente, seguir creyendo en que podemos apostar por un mundo mejor? Y finalmente, la esperanza de nuestra vida, si de nuestra vida en sociedad está en la corresponsabilidad y la interdependencia. Y para eso hace falta construir puentes con personas con las que normalmente se nos hace difícil interactuar. Es lo que conversábamos últimamente. Seguimos trabajando, seguimos construyendo puentes y seamos personas puentes también, que aportamos, que llevamos espacios de construcción colaborativos que promuevan las buenas prácticas y que trabajen también desde esta humildad y desde esta coherencia que hemos conversado. Ese es las 5 ideas que teníamos para usted. Voy a dejar de compartir. Y aquí en el chat tenemos una conversación sobre el tema del tema de que la paz no se puede imponer, lo que hablábamos hace un momento y hablábamos acerca de la voluntad de cada persona. El respetar a la paz es respetar nuestras diferencias ideológicas, culturales, experienciales. Es parte también de ese ser apasionados y curiosos por lo que es diferente a mí, valorar y atesorar la diversidad. Kay Pranis alguna vez en uno de los círculos nos decía, yo estoy queriendo crecer en ese ver al otro, no desde el juicio, sino desde la curiosidad. Entonces, recuperar esa curiosidad y sí poder tener esas conversaciones difíciles, porque no se trata de decir que como valoramos la diferencia, entonces todo es bueno, ¿no? A veces hay que reconocer el daño. A veces hay que hablar acerca de cosas que tenemos que resignificar, que tenemos que reconstruir y decisiones que a veces pueden ser difíciles. Toda esta parte también de ese buscar esa justicia. Pero bueno, yo para cerrar, porque ya estamos para la hora y antes de agradecerte quería compartir esta cita de este libro Resistencia que Sana, que les había mencionado un poquito más temprano en el webinar, que a mí me gusta mucho porque habla de ese ver cultura de paz desde esa parte colectiva e individual, que son dos caras de la misma moneda. Y dice el autor, podemos traer abajo el sistema entero y tener una revolución global, pero si no hemos sanado nuestros traumas y aprendido cómo presentarnos en relaciones auténticas, vamos a corromper cualquier nuevo sistema que lleguemos a forjar. Y más adelante dice, podemos sanar el trauma de cada persona, pero si no hemos comenzado a desmantelar las estructuras aún en pie que perpetúan la injusticia a nivel sistémico, replicaremos las condiciones para que nuevos traumas se vayan creando constantemente. Entonces, bueno, accionemos la paz desde las dos partes, desde el trabajo, desde esta construcción de paz colectiva, de este proyecto social que queremos continuar soñando, elaborando, trayendo a la vida, y desde el metro cuadrado, ¿verdad? Porque ahí es donde comienza. Yo, Lindsay, agradecerte como siempre por todos los aprendizajes, por tu disposición, por tu tiempo, por todo el trabajo que realizas y pasarte la palabra para que ya con vos hagamos el cierre de este espacio y finalicemos la reunión. No, las gracias de verdad, Claire, más bien a vos. Un privilegio compartir, escucharte también. Y bueno, y construir estos nuevos espacios que ya damos por inicio con este 2 de octubre. Entonces también eso me emociona muchísimo. Seguir trabajando de manera conjunta, creo que nosotras eso lo hemos hecho desde 2016 y confío en que lo vamos a seguir haciendo.
Incluso cuando a veces no compartimos algún criterio, podemos conversarlo y eso es parte de construir también esta cultura de paz, es parte de accionarla. Hay cosas en las que posiblemente diferimos, pero honramos esas diferencias y podemos seguir avanzando y seguir construyendo, porque al final esas diferencias van a estar presentes siempre. Entonces, ¿cómo avanzar con ellas? Agradecida, como te digo, de verdad, a las personas que nos pidieron el material, que nos preguntaron por autores, vamos a compartirles eso en la publicación que vos haces del canal, ¿verdad? Porque esto lo vas a subir al canal, es lo que te entendí. Entonces ahí vamos a compartirle los enlaces de los materiales que hemos revisado y los autores que mencionamos. Y yo no pude adjuntarles por acá el material, entonces también se los podemos compartir por correo. Tal vez algunas cuestiones logísticas. La grabación en video se sube en el canal de YouTube de IIRP, Comunidad Virtual en Español, y también en el podcast Prácticas Restaurativas y Sabidurías Colectivas va a estar solo en versión de audio. En ambos canales, en la descripción en texto, vamos a poner todos los enlaces al material. A las personas que nos acompañaron en vivo van a recibir un correo de agradecimiento por haber estado con nosotros en el día de mañana y ahí vamos a adjuntar el material también. Entonces lo van a recibir directamente en sus correos electrónicos. A las personas que están escuchando esto, pues en diferido, también animarles a que si quieren participar de la conversación pueden hacerlo de manera asincrónica, estas nuevas palabras que han llegado a nosotros con la virtualidad. Y pues nada, agradecerles a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, que tengan un lindo día, tarde, mañana, noche, dependiendo del momento y el lugar del que nos escuchen. Muchas gracias, Lindsay, y hasta luego. Hasta luego, buenas noches.